decirle bienvenido, Dios te bendiga. La palabra hoy llegará a tu corazón y será ese bálsamo, será eso que te refresque, te dé aliento. Entonces lo invito a que escuche el mensaje hoy que viene para usted también. Bueno, amada iglesia, ¿de qué es que venimos predicando? A ver. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lógicamente la resurrección de los que el Señor ha llamado, de los que el Señor o ha llamado y le han seguido y le han sido fieles, han vivido en santidad, en obediencia, han hecho conforme a la palabra, en fin. Quiero que abras tu Biblia en el primera carta a los Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Como yo sé que ustedes son muy juiciosos y que a lo mejor este capítulo ya lo han leído 2, 3, 4 veces, entonces no necesito repetir tanto lo que voy a predicar. Entonces vamos a leer del versículo 20 en adelante, que dice así, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno y maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos a compartir en esta mañana, a reunirnos como iglesia, a compartir tu palabra, Señor. Padre, pedimos que seas tú obrando en cada corazón de los que están aquí presentes y de los que están en las redes sociales. Padre, que el Espíritu Santo hable a sus corazones y sean cambiados, Señor, sean transformados todos los que escuchen la palabra y puedan creer en ti, Señor, y puedan creer en la vida eterna, Padre. Pido a mi Señor para que en esta mañana fluya el Espíritu Santo en cada corazón y la palabra sea predicada bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Haz la obra, Señor, en todo aquel que oye el mensaje hoy y en todo aquel que acepta a Cristo hoy. Padre, haz la obra en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí se pueden sentar. Bueno, mis hermanos, venimos hablando de la resurrección de los muertos. Hoy, el título del mensaje, Cristo venció a la muerte. Amén. Gracias. Cristo venció a la muerte. Amén. Eso tiene un significado muy grande y un trasfondo muy grande espiritualmente. La gente vive preocupada y muchos investigan y muchos hacen diferentes cosas para saber qué pasa después de la muerte. Y quizás yo me atrevería a decir que hoy cristianos todavía preguntando qué pasa después de la muerte.
Porque cuando tú no tienes, puedes ser cristiano de muchos años, pero si tú no tienes claro qué es la resurrección y por qué Cristo murió y para qué Cristo vino y por qué el Señor, Dios mandó a su Hijo, hermano, para usted no va a ser muy claro eso. Entonces pueden haber hermanos que todavía están preguntando qué pasará después de la muerte. Los científicos hablan de una cosa, hablan de los otros. Ahí está esta secta de que cuando usted muere reencarna en un caballo, en un burro, una vaca, un conejo, que vuelve a la vida anterior, que vuelve a la vida pasada, que si usted fue un burro vuelve a ser burro, bueno, en fin. Cosas tan salidas de lo normal. Entonces, mi hermano, no podemos seguir ignorando las cosas que son tan importantes y centrales en la palabra de Dios. Y muchas cosas más. Hay gente que a científicos les están pagando. Hay empresas, gente de mucho dinero que patrocina investigaciones para ver qué pasa después de la muerte, mi hermano. Pero usted como cristiano, yo pienso que no tiene que ponerse a pensar en qué pasa después de la muerte. Porque como cristiano, lo primero que yo tengo que entender es que Cristo vino y murió ¿por quién? ¿Para qué murió por nosotros? ¿Para que nosotros también muriéramos? Sí. Ahora, recuerden que yo estoy hablando aquí de la muerte espiritual, mas no estoy hablando de la muerte física. El tema que aquí trata el capítulo 15 de Corintios no es un tema que hable tácitamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Ahora, hay algo interesante y es que la Biblia, si usted se habrá dado cuenta, cuando habla de la muerte física, ¿cómo dice? Durmió con sus padres, fue sepultado con sus padres. Habla sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, bendito es el Señor que hizo toda la obra para que nosotros hoy podamos estar o tener la esperanza también que vamos a resucitar. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos, al vencer Cristo la muerte, qué estaba Dios o qué estaba Jesús haciendo por nosotros? El hombre fue creado ¿cómo? Eterno. Amén. ¿Sí? Cuando Dios hizo al hombre, era para que viviera eternamente. Amén, amén. ¿Qué trastornó eso? El pecado. Entonces, cuando Dios, cuando pone o cuando hace a Adán y a Eva y los pone en el paraíso, no había pecado. Y que Dios hablaba con Adán y Eva, como estamos hablando en esta mañana, hablaba Él con ellos. Dice que a la tarde, a la hora del rocío, cuando el viento tal vez soplaba allí en esa hermosa hacienda, que todo lo tenía. Y ellos hablaban, ¿por qué podían hablar con Dios? Porque primero tenemos que entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para que pudiéramos interactuar con Él. Amén. Para que pudiéramos hablar con Él. Y entonces, como el hombre no había pecado, podía hablar con Dios. Concluimos que si el hombre... Ahora, cuando ellos pecan, ¿qué pasa? Ya ustedes conocen la historia, ¿cierto? No tengo que repetirla porque no tengo tiempo. Pero ustedes ya saben qué pasó en el Edén cuando ellos pecaron. Y para hablar, por ejemplo, yo creo que esos versículos, abran Génesis, porque creo que esos versículos no los mandé. Ahí me perdonarán.
Génesis 3:23. Es un pequeño, porque es que para yo hablar, a ver, por eso es que la palabra de Dios es de Génesis, Apocalipsis. Y para yo traer hoy y hablarle a usted de que Cristo venció de la muerte, tenemos que comenzar de dónde comenzó la muerte. ¿Me entendieron? Bueno, o me hice entender, disculpen. 3:23, ¿qué dice? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Para que labrasen la tierra que fue, del que fue tomado. Y si usted en el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, esto tiene mucha profundidad y no tengo mucho tiempo y no puedo. Imagínese usted, el hombre al pecar y hubiera tomado del árbol de la vida, no hubiera habido posibilidad de redención. Pero eso será otro tema. Entonces, mi hermano, cuando ellos pecan, Dios los saca ¿de dónde? Del paraíso. ¿Dónde hablaba Dios con ellos? En el paraíso. Al sacarlos del paraíso, pero no porque Dios quiso, sino porque ellos ¿qué? Pecaron, ya no podían vivir en el paraíso, entonces Dios los saca y ya ellos pierden ¿qué? Comunión con Dios. Ya no pueden hablar con Dios. Entonces el Señor dice, volvamos a Génesis 3, póngame 3:15. Estoy haciendo la introducción para que podamos mirar algunos aspectos importantes de lo que hoy se va a hablar. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le dirás en el callar o el talón. Entonces, como Adán y Eva pecan, Dios los tiene que sacar del paraíso y ellos quedan ¿qué? Separados de Dios. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado. Entonces, pero como Dios en esa profecía, para mí es la primera profecía que se encuentra en la Biblia. Para mí, cuando Dios habla aquí en Génesis 3:15, deja ver y se manifiesta que el amor de Dios por su creación. Amén. Acuérdese que la creación fue lo más, del hombre, fue lo más sublime, lo más grande de la creación. O sea, lo máximo que Dios hizo fue al hombre en la creación. Y el hombre tenía la obligación o tenía el deber de subyugar, administrar, porque ahí lo dice, lean los capítulos 2, de administrar lo que el Señor le había entregado. Pero como ellos ya, entonces las cosas cambian. Y cuando Dios dice que de la simiente de la mujer sería la que le aplastaría la cabeza, la simiente de la serpiente, o sea, de Satanás, entonces está hablando Dios, porque Dios había podido dejar así. Ustedes la embarraron, ustedes pecaron, ustedes verán cómo la solucionan el problema. Pero Dios muestra su amor ahí, porque estaba hablando de que iba a enviar ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Mesías, el que habría de venir para salvar a la humanidad. Entonces, cuando Él está hablando ahí, y cuando Dios muestra su amor por la creación, y Él no quería dejar que el hombre se perdiera, porque la voluntad cuando Dios hizo al hombre era que viviera ¿qué? Eternamente. Por eso Dios puso la solución para que el hombre volviera, uno, a tener comunión con Dios, dos, fuera salvo y tuviese vida eterna como fue creado, en el principio. No se preocupen. Entonces, mi hermano, y vimos en la vez pasada, en el versículo, habíamos hablado de un punto que alcancé a hablar, que es, si Cristo no resucitó, entonces, vana es ¿qué?
Vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia, vana es la predicación que haríamos y vano sería todo. Si Cristo no resucitó, entonces vano es nuestro testimonio. Seremos catalogados como mentirosos. Porque estaríamos hablando de algo que no sucedió y que no es real ni verdad. Si Cristo no resucitó, entonces vana es la sangre de Cristo. Porque mira, Cristo derrama la sangre en el Calvario. Pero ¿qué pasó? Entonces no sirvió. Derramó la sangre sin ningún motivo y no hizo nada la sangre de Cristo. Pero, y si Cristo ahora no resucitó, entonces vana sería nuestra esperanza. ¿Qué esperaríamos entonces? Nada. Porque ¿para qué esperar lo que no ha de llegar? ¿Ah? Uno espera lo que ha de llegar, ¿o no? La esperanza está en lo que ha de venir, no en lo que está allá. Mi esperanza está puesta en lo que ha de venir, en lo que ha de suceder. Entonces, mi hermano, imagínese usted, si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo sería en vano. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios y cumplió la profecía de Génesis 3:15, nos ha dado a nosotros la gran victoria, el gran triunfo y la gran victoria de que podemos también juntamente con Cristo vencer la muerte. Pero vamos a mirar. Ahora, ¿cómo comienza el versículo 20? ¿Qué dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. primicia de los que durmieron es hecho. Entonces entendamos, vamos a ver el punto que habíamos predicado hace 15 días, creo que fue. Si Cristo no resucitó, entonces ya dijimos, vano sería tantas cosas. Si Cristo sí resucitó, es el punto que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cristo las primicias, ¿cierto? O sea, si Cristo resucitó, ¿primicia de quién? De nosotros. A ver, yo estoy hablando, o la palabra de Dios habla de que quien murió en la cruz y resucitó fue Cristo. La palabra dice que al morir Cristo y al resucitar Cristo, Él vence la muerte. ¿Qué significa eso para usted? Significa que el mismo poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos, es ese mismo poder resucitará a los que hayan muerto en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Cristo venció. Como Cristo venció, entonces si yo muero en Cristo, también venceré, también resucitaré en el nombre de Jesús. Por eso, mi hermano, volvemos a lo que hablábamos hace 15 días. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros no tendríamos esperanza de resucitar. Porque el que venció y el que tuvo el poder para levantarse entre los muertos es Cristo. Y es claro, quédele iglesia y a todos los que me escuchan por las redes sociales, quédele claro. Por eso existe dos lugares: lugar de descanso y lugar de tormento. Porque para que resucite a la vida eterna, solo se puede hacer a través de Cristo Jesús. Amén. Y si como Cristo venció la muerte, al morir yo en Cristo Jesús,
Dice la palabra, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, somos sellados ¿con qué? ¿O qué es el sello de nosotros? El Espíritu Santo. Y esa persona que no tenía comunión con Dios, vuelve a tenerla. Que esa persona que estaba separado porque el pecado o porque había pecado en él, entonces esa persona al recibir a Cristo rompe con esa maldición, rompe con eso y entonces ahora vuelve a tener comunicación con Cristo. Amén. Con Dios a través de Cristo. Mire, yo sé que no son temas que sean fáciles de entender. Hay que estar en el Espíritu. Amén. Hay que leer. Hay que orar. Y yo le digo algo. Lo digo con toda la humildad y sencillez de corazón. Yo le digo algo a usted. Búsqueme en las redes sociales y en los canales que transmiten. Mire, ponga ese canal de enlace. Usted casi nunca escuchará predicaciones de estas. Usted casi nunca escuchará predicaciones que le hablen de temas como estos. Porque estos temas requieren de una entrega y de mucha oración para que usted pueda comprenderlos. Tienen profundidad espiritual. Tienen profundidad en lo espiritual. Entonces, mi hermano, dice Cristo las primicias. Entonces, por eso nosotros, los que predicamos de Cristo, hablamos de Cristo y predicamos de Cristo, porque sabemos y creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Venció. Amén. Cristo venció. Hay una alabanza, Cristo venció. Y cuando Cristo vence y yo me uno a Él, porque el que se une al derrotado, derrotado será toda la vida. Pero cuando yo me uno a Cristo, me uno al victorioso y por lo tanto también tendré hasta la victoria en el día de la resurrección. Tenemos esa, hermano, siéntase orgulloso. Bien dijo en Romanos, la palabra dice a través del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay pueblo de Dios que se avergüenza de ser cristiano. Y usted no sabe, mi hermano, la victoria, lo grande que es pertenecer al cuerpo de Cristo. No el orgullo suyo, mire, con todo el respeto, el orgullo suyo no es pertenecer a la Interamericana, no es pertenecer a Asamblea, no es pertenecer a X o Y religión, mi hermano. Eso no es el orgullo que debes tener. El orgullo que usted debe tener es que es hijo de Dios y te hiciste hijo de Dios a través del que venció, a través del que murió en la cruz por usted y te libró de la muerte eterna y te libró del pecado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ¿qué? Nos amó. Al que ¿qué? Nos amó. No, pero así no. ¿Cuántos por ahí diciendo amo a aquella mujer, amo a aquel hombre? Diga, al que nos amó
sin merecerlo. Y nos ha amado con amor infinito. Eso es, mi hermana iglesia. Siéntase orgulloso. Al que nos amó y nos lavó ¿de qué? ¿Pecados con qué? ¿Sabe por qué solo Cristo es Salvador? ¿Sabe por qué Cristo salva? Porque Él lo hizo con su propia sangre. Él entregó todo de sí. Entregó su vida. Llevó sobre sus espaldas la carga del pecado y la maldición y la maldad que había sobre el ser humano. Y todo eso lo hizo por amor para que usted fuera libre, mi hermano. Es que, por eso vuelvo y digo, si la gente estudiara la palabra, si la gente realmente entrara a leer la palabra, entendería qué grande es Jesús, qué grande fue el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios, la sangre con que se derramaba en el templo, ¿era de quién? Del cordero, de los animales. Pero aquí la sangre que se derrama no es de macho cabrío. Es la sangre de Cristo Jesús. Que deja caer gota tras gota desde el madero. Para que en cada gota y en cada gota de sangre, ahí estaba su nombre para ser limpiado de su pecado. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora a usted le corresponde hacer lo que le toca hacer. Amén. Si Cristo resucitó, si Cristo sí resucitó, es el punto que estamos viendo, entonces Cristo rompe la maldición. Amén. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de quién? Y leamos de una vez el versículo 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. ¿Sí ve? ¿Sí ve por qué les comencé hablando de Génesis? Porque cuando la palabra dice aquí que por un hombre entró el pecado al mundo, a la humanidad, ¿está hablando de quién? De Adán. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, entró la maldición sobre el ser humano. Mire, hay que entender esto. Cuando el hombre peca en el paraíso, pierde todos los derechos. Por eso, cuando Jesús es llevado al desierto y está 40 días y 40 noches allí con Satanás, Satanás le dice algo en una de las tentaciones, y es que le dice, si me adorares, yo te daré ¿qué? Todos los reinos. Y no era mentira. Porque cuando el hombre peca, pierde toda la autoridad y todos los derechos y los asume ¿quién? Satanás. Estoy hablando de lo terrenal, porque él le dice, te daré todos los reinos que me pertenecen, todos los reinos, sí, y él está hasta el día de hoy reinando. Lógicamente, quien gobierna sobre todas las cosas es Dios, pero él, ¿quién incita? Mire, no vaya a caer en esa tontería que escucho uno por ahí, me disculpan la palabra. Si Dios existe, porque existe el mal.
Ay, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad y por qué hay tanta hambre, miseria y pobreza? Dios no tiene que ver nada con el mal. El mal está dentro del corazón ¿de quién? Del hombre. ¿Quién siembra? Póngame bien. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña y el trigo? En esa parábola, como el sembrador, el corazón se refiere a la tierra, hablando de la palabra. Y en el corazón tuyo, o siembran trigo o siembran cizaña. El trigo es el que pertenece a Dios. La cizaña es lo que siembra el enemigo dentro del corazón. Entonces, Satanás siembra cizaña, maldad, pecado y de todo en el corazón del hombre. Por lo tanto, no tiene que ver Dios. Pero Dios sí puso su parte. ¿Cuál parte puso Dios? A Cristo. ¿El mal existe? Claro que sí. ¿Existe el pecado? Claro que sí. ¿Existe la barbarie? Claro que sí. Pero Dios entregó lo más hermoso de Él y lo más grande, que fue a su Hijo, para con el Hijo vencer el mal, vencer el pecado y vencer todo. Entonces, en vez de echarle la culpa a Dios del mal, arrepiéntese. Amén. Sí, arrepiéntese. ¿Dónde está la solución para el mal? En Cristo. ¿Dónde está la solución para el pecado? En Cristo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, vas a cambiar tu vida y vas a entregar tu vida al Señor. Y aquel que sembraba cizaña en tu corazón ya no va a sembrar cizaña, porque lo que han sembrado ya en tu corazón es trigo, la cosecha del Señor. Dice, el trigo será llevado a mi granero. Inclusive creo que hay una canción de los embajadores de Cristo o de los hermanos Alvarado. Trigo soy del granero del Señor. Claro, como usted no escucha sino pum, 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 pum. Bueno, hay que a veces meterle, sí, esas antiguas tenían mucha Biblia. Eran alabanzas hechas en base a la palabra, pero hoy hay mucho surrum. Y ni siquiera nombran a Jesús, ni siquiera nombran al Espíritu Santo, ni siquiera nombran a Dios. Me robaste el corazón, y yo pregunté, ¿de quién? Me robaste el corazón, ¿y de quién? Si le estás cantando a Dios, Dios, me robaste el corazón. Pero hay cantantes, y no voy a nombrar, de música cristiana, que no nombran a Dios en sus canciones porque están esperando un Grammy latino. Y entonces, como no lleva a Dios, los escuchan más. Esa es la jugadita de ¿quién? Satanás. Les mete en la cabeza. No nombres a Dios. ¿Usted no se da cuenta que cuando a veces uno nombra a Dios, los que están al lado se molestan? Sí, claro, se molestan. Pero cuando uno está buscando es el respaldo de Dios y la bendición de Dios, no interesa el que se moleste. Entonces dice que Cristo, por un hombre entró la maldición, pero Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y como dice en Filipenses, oiga, ¿qué tal si lo leemos? Filipenses 5, vamos a leerlo para que quede más clarito lo que estamos hablando hoy. Filipenses 5, dirán los de audiovisuales, el pastor últimamente nos está poniendo a correr. ¿Por qué será, Señor? Capítulo 2, le damos del versículo 5 en adelante. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Óigame bien.
el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes ¿a qué? A los hombres. Y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, óigame bien, hermano, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si eso merece una aleluya, gloria a Dios. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay salvación en ninguno otro, sino en Cristo Jesús. Solo en el nombre de Jesús será salvo e irá a la vida eterna. No hay otro camino. Si a usted le enseñaron otro camino, lo engañaron. Si a usted le están diciendo que hay otro camino para ser salvo, lo engañaron. Y ojo, vamos a volver a leer un versículo. Vamos a volver a leer el 10 que hay en el... Para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble, ¿qué? Y toda lengua confiese que, ¿qué? Cuando habla de Señor, habla de amo y dueño. En el griego significa amo, dueño, propietario. No hay otro por encima de él. Entonces, mi hermano, para que todo, ojo, por eso decimos, el único que debe ser adorado es Cristo, es Dios. Que tus rodillas no se doblen delante de alguien que no sea el Señor Jesucristo. A Él solo adorarás y a Él solo alabarás, dice la palabra. Yo soy uno, en Deuteronomio dice, Dios dice, yo soy solo uno, Dios solo, no hay más. Entonces, mi hermano, por eso es que a veces hablamos de estas cosas, es para que podamos volver a entender que sí hay esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en la resurrección de los muertos? ¿Cuántos tienen esperanza que Cristo resucitó y que nosotros somos también resucitados? Hay esperanza para el que cree. Hay esperanza. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre, dice ahí lo que leímos, que se hizo hombre. Y no escatimó. Mire el amor tan grande de Dios. Yo creo que una vez les expliqué sobre eso. Dios arriba en el cielo, pero Él debía bajar a la tierra para manifestarse al hombre y para manifestar su amor. Nunca ha habido una manifestación de amor tan grande como la que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ni nunca habrá una manifestación tan grande de amor como lo ha hecho Jesús, o como lo hizo el Padre a través de Jesús. Romanos 5:12, ¿qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí ve? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos hemos pecado. Desde Adán para acá la naturaleza del hombre es ¿qué? Pecaminosa. No hay nadie que no haya. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, por ahí mismo está.
por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios, de su altar, de las posibilidades de estar en el cielo con Él. Mire, y dice bien el versículo 5:12, entró en el mundo por un hombre y por él es la muerte. Esta muerte, ya les hablé, no es muerte física, es la muerte ¿qué? Espiritual. Porque cuando el hombre peca, cuando el hombre está en pecado, está separado de Dios. Hay gente que anda en pecado y vive diciendo, Dios no me responde, y no te va a responder. Dios no me escucha, no te va a escuchar. Bueno, digamos que Él escucha, pero no te va a responder. Porque tú no estás en el propósito y en el plan de Dios. ¿Y cuál es el propósito y el plan de Dios? Es la salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Amén. El hombre se une a Dios a través de Cristo Jesús, no se le olvide. Por eso es tan necesario que el ser humano reciba a Cristo. Amén. Y si no fuera así, entonces mi hermano dice ahí, así la muerte pasó a todos ¿qué? Los hombres. No hay nadie, con todo el respeto, no hay nadie inmaculado. Nadie. Inmaculado significa sin pecado. El único que dice en la Biblia que fue tentado en todo y no pecó fue Cristo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso necesitamos de Cristo. Que Él es el que no pecó y en la cruz venció el pecado. Entonces yo necesito a Cristo para yo vencer el pecado. Amén. Mire, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, uno de los el propósito grande de venir Cristo a esta tierra era por causa de ¿qué? Sí, no era por causa de que el hombre tuviera dinero, ni que el hombre tuviera cuentas bancarias, ni que el hombre fuera a la luna, no era por eso. Hubo un propósito grande de Dios y era el pecado por el cual Cristo vino. Cristo vino a la tierra para traer salvación. Cuando se le acercó un hombre le dijo, maestro, dile a mi hermano que repartamos la herencia. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Quién te dijo que yo era repartidor de herencias? Más bien sígueme. Es mejor la herencia de arriba que la terrenal. Amén. La gente no se pelea por herencias. Sí. Está el pobre hombre, la pobre mujer en el cajón y ya están peleando por la herencia. Ya están diciendo cómo nos repartimos. Por esa herencia, hermano, está aquí en la tierra. Usted tiene que pelear por una mejor herencia. Y es la vida eterna. Que esa es la que sirve. Las cosas de esta tierra son pasajeras. Las cosas materiales un día desaparecerán. Y solo lo de arriba permanecerá por la vida eterna. Versículo 24. Estoy hablando si Cristo resucitó, entonces Cristo venció la muerte. Capítulo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ay no, yo estoy en Romanos, qué pena. Sí, me fui por allá para otro lado. ¿Estaban asustados? No. Bueno, en versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, o todo poder, o todo poderío. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, acá hay una parte que ya va hacia el futuro, pero yo me voy a centrar. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto es lo que Apocalipsis 20:14, por favor. Aquí me entro un poquitico, 20:14 dice,
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y esta es qué? ¿Y esta es qué? La segunda muerte. Vuelvo y digo, estoy hablando de la muerte espiritual. Cristo venció la muerte. O sea, que la persona que no reciba y no tenga a Cristo en su corazón, no haya creído en el mensaje de salvación, este es uno de los que va a ser lanzados al lago de fuego. Aclaro aquí algo que es importante que sepas. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno tiene un propósito y era para Satanás y todos sus demonios y espíritus, que ya están condenados. Para ellos no hay salvación. Pero como el hombre tiene la potestad de decidir si sigue a Satanás o sigue a Cristo. Pues el que reciba y siga a Cristo irá a la vida eterna. Y el que no, pues irá con él allá al lago de fuego. Así de sencillo. Entonces, mi hermano, la segunda muerte es esta. Ya no hay. La segunda muerte es después que se haga el juicio en el trono blanco, donde ya están todos los condenados, donde se les leen todas sus obras, sus maldades y todos, y luego serán llevados allí. Allí ya no hay oportunidad. Esa es la segunda muerte. Quedarán separados de Dios por toda la eternidad. Clarito. Porque es que como ahora es que por ahí escuchan a los predicadores y no sé, unos habladores. No vaya a predicar del infierno porque la gente se traumatiza. ¿Cómo? Si Jesús mismo habló y dijo: ¿cómo le enseño yo a usted el camino correcto si no le hablo de los dos caminos? Yo tengo que explicarle a usted por qué se va para allá o por qué se va para arriba. ¿Por qué va al lugar de descanso o va al lugar de tormento? Usted tiene que aprender, mi hermano, para que cuide lo que tiene. Cuide su salvación. Cuídela, porque de lo contrario usted, mi hermano. Y esa es la segunda muerte, que ya no tiene reversa, ya no hay ninguna otra opción. Queda el hombre separado completamente de Dios. Dura la palabra, ¿cierto? ¿Por qué le dijeron a Jesús: nos vamos? Jesús les dijo: ¿por qué se van? Porque dura es esta palabra, ¿quién podrá entenderla, escucharla? No podemos hacer como usted dice: Señor, mejor es el mundo. Ay, es que el mundo tiene unas delicias. Y se volvieron al mundo. ¿Cuánta gente ha estado en las iglesias, se ha bautizado, ha servido al Señor, hoy está en el mundo? Tremendo. Abandonan la bendición por irse detrás de la maldición. Abandonan, la vida eterna por irse a una condenación eterna. Juan 5:29. No lo tenía ahí, hermanitos, pero eso toca así. Vuélvanse diestros ahí. 5:29. Dios me trae los versículos. Del 28, leamos del 28, ya voy cerrando. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Óigame bien. Y los que hicieron, ¿qué? Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? Condenación. No hay otra opción. Y cuando dice que hicieron lo bueno, es que buscaron a Jesús, no que regalaban mercados. Porque si usted tiene la oportunidad de ayudar al necesitado, de darle de comer al hambriento, de vestir al desnudo, hágalo, porque eso tiene que formar parte de la vida del cristiano. Y ese es testimonio de fe, pero no por obra se salva el hombre. El hombre se salva por la fe en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 2:10, si voy cerrando ya entonces. Segunda de Timoteo 2:10, creo que es 2:10. 1:10, perdón. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro ¿qué? Salvador Jesucristo. El cual ¿qué? Quitó la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
recibe el poder del Evangelio, es para salvación de las almas, es para creer en Cristo Jesús y para ser salvos, hermano. Cristo venció la muerte, y como Cristo es las primicias, y cierro, bueno, hoy Dios me está dando mensaje, Romanos 8:11, y aquí termino. Creo que es muy amplio, 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿en cuántos de ustedes mora Cristo? Amén. Hay del que no dijo amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Clarito, mi hermano. Cristo venció la muerte, así que si usted recibe a Cristo, así que si usted se hace realmente hijo de Dios, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos de hijos. A los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, todo, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita tener a Cristo, haberlo recibido y a tener y creer en Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, hay esperanza. Amén. Y nos podemos alegrar en que Cristo un día vendrá. Aleluya. No por las denominaciones ni las religiones, vendrá por su iglesia. Amén. Y le he explicado, la iglesia de Cristo es los que han seguido a Cristo, han sido obedientes, han obedecido al Padre y han guardado su palabra y han vivido en santidad y le han esperado hasta el día de su venida. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Pónganse de pie, amada iglesia. Es tiempo que creas que Cristo venció la muerte. Únate a Él y tendrás vida eterna. Crea en Cristo hoy, no dejes para mañana. Amén, amén. No sabes el día de tu partida, no sabes el día en que has de partir, no sabes. Prepárate para el día que partas, estés bien con el Señor. Y el Señor entonces, como venció la muerte, cuando tú resucites en su venida, usted también resucitará. Y en cuerpo glorificado, que más adelante lo hablaremos, ya no en cuerpo mortal, sino en cuerpo inmortal. No en cuerpo de deshonra, sino en cuerpo de honra. Amén. Padre, le damos gracias a los que estuvieron en las redes sociales y decirle, mi amado, la palabra es clara. Si usted por primera vez escucha el mensaje, medita y es tiempo de que recibas a Cristo. No esperes más, no esperes más, porque no sabemos el día de mañana. Hoy estamos vivos, no sabemos a la tarde, no sabemos mañana. Es mejor esperar a Jesús con todo nuestro corazón, creyéndole que Él es el Salvador y nos resucitará el día de su venida. Un abrazo, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Los esperamos el próximo domingo en una nueva transmisión, un nuevo mensaje. Un abrazo.